¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por su mente cuando dejas de buscarla? Cuando los mensajes constantes desaparecen, cuando su teléfono se queda en silencio y, de pronto, tu presencia ya no está asegurada. Al principio, ella se dice a sí misma que tiene el control, que tú vas a regresar corriendo como siempre. Pero con el tiempo, esa seguridad empieza a quebrarse. Llega la duda, crece la curiosidad y al final aparece el arrepentimiento cuando se da cuenta de que el espacio que creaste no es debilidad, sino fuerza. En este video vamos a descubrir la psicología oculta detrás de por qué una mujer empieza a cuestionar sus decisiones cuando tú das un paso atrás. Y lo más importante, cómo un hombre estoico usa la disciplina, la calma y el control interior para convertir la ausencia en un poder innegable. Si estás listo para entender la verdad detrás de su arrepentimiento, dale like, suscríbete y vamos a empezar. Número 1. El impacto de tu calma. Ella esperaba ruido, enojo, ruegos, persecución. En cambio, encontró calma. Tu silencio no era lo que imaginaba. Ese primer momento de sorpresa siembra la semilla del arrepentimiento. Para un hombre estoico, esto es disciplina en acción, elegir la serenidad en lugar del caos. Y eso es lo que más la desconcierta. Verás, muchas mujeres, cuando se alejan, esperan un guión que han visto miles de veces. El hombre corriendo detrás de ellas, intentando arreglarlo todo, inundándolas de llamadas y mensajes. Es predecible. Les da una sensación de control. Pero cuando no sigues ese guión, cuando tu silencio se convierte en tu respuesta, le das la vuelta a toda la dinámica. Imagina a una mujer esperando que le supliques, pero en lugar de eso sigues con tu vida trabajando en tu condición física, concentrado en tu propósito, mostrándote más tranquilo y firme que antes. Esa calma no es debilidad, es poder. Como escribió Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse a tu enemigo. En este caso, la mejor respuesta no es enfrentar caos con caos, sino mantenerte firme, inquebrantable y dejar que tu silencio hable más fuerte que cualquier palabra. Ahí es cuando comienza a sentir arrepentimiento, no necesariamente porque te haya perdido en ese instante, sino porque se da cuenta de que te subestimó. Déjame darte un ejemplo. Piensa en dos hombres que pasan por una ruptura. El primero la bombardea de llamadas, les suplica otra oportunidad, le promete que va a cambiar. El segundo no reacciona en absoluto, simplemente acepta su decisión, le agradece por el tiempo compartido y sigue con su vida en silencio. ¿A cuál crees que ella lamenta más haber dejado? El que ruega confirma su poder. El que permanece en silencio la hace preguntarse si en realidad alguna vez lo tuvo. El silencio, de esa forma, no solo guarda palabras, planta dudas. Por eso tu calma la impacta. Crea un vacío en sus expectativas, un silencio que la obliga a enfrentarse a sus propios pensamientos. Y esos pensamientos no se quedan quietos. Retumban. ¿Por qué no me busca? ¿Acaso valía menos de lo que creía? ¿De verdad siguió adelante tan fácilmente? Ese impacto no se desvanece rápido, permanece, porque no tiene nada a qué aferrarse, ninguna reacción tuya que la tranquilice. Y cuanto más reflexiona, más profundo crece ese arrepentimiento. Tu silencio no es solo ausencia de ruido, es presencia de fuerza. Es la disciplina de un hombre estoico que entiende que la paz es más poderosa que la persecución. Y cuando mantienes ese marco, hermano, la obligas a enfrentar lo que nunca esperaba, que perderte pudo haber sido su mayor error. Ahora, reflexiona tú mismo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tu silencio habló más fuerte que cualquier cosa que pudieras decir? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios, compártela. O simplemente escribe, la disciplina es libertad, si este mensaje conecta contigo. Y si esto te está llegando, no olvides darle like al video antes de que avancemos, porque la siguiente etapa lo llevará aún más profundo. Número 2. La primera grieta en su ego. Su orgullo le decía que cederías, que serías tú quien buscara primero. Pero cada día que no lo haces, su ego recibe un golpe. Al principio, se aferra a la idea de que tu silencio es algo pasajero.
que tarde o temprano volverás al viejo patrón de perseguirla, disculparte o intentar arreglar las cosas. Pero cuando las horas se convierten en días y los días en semanas, esa creencia empieza a debilitarse. Revisa su teléfono esperando un mensaje, mira sus notificaciones por la noche e incluso repasa conversaciones viejas solo para convencerse de que la conexión sigue ahí. Y cuando no llega nada, cuando lo único que encuentra es silencio, su orgullo comienza a resquebrajarse. Es ahí cuando aparece el arrepentimiento. No porque extrañe tus palabras, sino porque se da cuenta de que sobreestimó su control. Lo importante aquí es entender esto. No se trata de hacerle daño ni de querer que sufra. Ese tipo de venganza es míope y solo demuestra que sigues atado a su aprobación. No, esto se trata de mostrar sin decir una palabra que tu paz no es negociable, que no vas a intercambiar tu dignidad por atención, que no estás dispuesto a sacrificar tu calma por una validación pasajera. Y eso por sí solo la sacude más que cualquier explosión emocional. El estoicismo lo deja claro. No puedes controlar su orgullo, su ego, ni sus decisiones. Solo puedes controlarte a ti mismo. Piensa en la sabiduría de Epicteto. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. Al elegir no reaccionar al negarte a bailar al ritmo que marca su ego, le muestras una realidad para la que no estaba preparada. Ella pensó que eras predecible, que tus emociones eran cuerdas que podía mover a su antojo. Pero cuando no respondes, cuando permaneces firme, le revelas que estás gobernado por algo más grande que sus expectativas. Tu propio dominio de ti mismo. Imagínalo así. Dos hombres se enfrentan la misma prueba. Uno se derrumba rápido, confirmando que su ego tenía razón. El otro permanece sereno, desapegado, concentrado en su propia vida. ¿Cuál crees que deja una huella más fuerte? ¿Cuál la obliga a quedarse despierta en la noche, preguntándose si se equivocó en su cálculo? Ese es el poder de la disciplina. Cada día que no cedes, cada día que mantienes el silencio, aparece una nueva grieta en el muro de su orgullo. Y las grietas, por pequeñas que sean, tarde o temprano terminan en colapso. Así que cuando su ego empiece a flaquear, no lo confundas con una victoria sobre ella. La verdadera victoria es sobre ti mismo, tu capacidad de mantenerte sereno, enfocado, y de demostrar que tu paz interior no puede ser comprada, manipulada ni sacudida. Y es justo ahí, hermano, cuando su arrepentimiento empieza a crecer más profundo. Número 3. El espejo del silencio. Tu silencio se convierte en un espejo del que no puede escapar. Al principio, pensó que el silencio era un arma que podía usar contra ti, una estrategia para provocarte a perseguirla. Pero cuando ese silencio se refleja de vuelta, cuando no nace del rencor, sino de tu disciplina tranquila, se transforma en algo mucho más inquietante. De pronto, no tiene ruido en el que esconderse, ni discusiones a las que señalar, ni excusas a las que aferrarse. En su lugar, se queda sola con sus propios pensamientos, y es ahí donde el arrepentimiento empieza a tomar forma. Piénsalo, cuando permaneces callado, no solo estás guardando palabras, estás creando un espacio que la obliga a reflexionar. Ese silencio se convierte en un espejo, uno que le muestra la realidad que había estado evitando. Empieza a repasar momentos pasados en su mente, tu paciencia, tu bondad, las veces que estuviste ahí cuando ella lo daba por hecho. Se pregunta, ¿por qué no se ha derrumbado? ¿Por qué no me ha buscado? ¿Acaso valía menos de lo que creía o simplemente lo subestimé? Estas preguntas no desaparecen rápido, hacen eco, y cuanto más resuenan, más incómoda se vuelve esa reflexión. Aquí es donde el estoicismo cobra vida en la práctica. Tu silencio no se trata de controlarla a ella, se trata de no permitir que ella te controle a ti. Al mantenerte firme, dejas que la verdad se revele sola, sin necesidad de presionar, explicar o exigir reconocimiento. El silencio tiene una manera de traer claridad en formas que las discusiones jamás podrían. Mientras ella lucha con sus dudas y recuerdos, tú permaneces en paz, centrado, avanzando. Te doy un ejemplo. Imagina a una mujer que se fue esperando una avalancha de mensajes nocturnos, pero en lugar de eso, no recibe nada. Pasan las semanas y el silencio no se rompe. Una noche,
Empieza a revisar fotos viejas, a releer mensajes donde tú la apoyabas, donde la escuchabas, donde permanecías firme cuando ella flaqueaba. En ese momento, el silencio sostiene un espejo del que no puede escapar. La obliga a ver el contraste entre lo que tenía y lo que perdió, y esa realización duele más que cualquier palabra que hubieras podido decir. Ese es el poder del espejo del silencio. No la acusa, no ruega, no intenta probar nada, simplemente refleja. Y en esa reflexión, ella encuentra la verdad, una verdad que puede doler, una verdad que le recuerda lo que dejó atrás. Un hombre estoico no necesita perseguir respuestas, porque las respuestas se revelan solas con el tiempo. Tu silencio sostiene el espejo. Su propia mente hace el resto. Número 4. El peso del tiempo. Al principio, ella se sintió fuerte. Se dijo a sí misma que el silencio significaba que tenía el control, que lo único que debía hacer era esperar, y tarde o temprano, tú ibas a ceder. Esa ilusión le dio consuelo como sostener un escudo de vidrio. Parecía sólido, pero no estaba hecho para durar, porque el tiempo, a diferencia del orgullo, no toma partido. El tiempo es el gran igualador, y como dijo Séneca con sabiduría, el tiempo descubre la verdad. Cuanto más se alarga el silencio, más grietas aparecen en la historia que ella misma se contó. Lo que al principio parecía certeza empieza a sentirse como duda. Piénsalo. El primer día, su orgullo la tranquiliza. Él me buscará pronto. Al séptimo día, revisa el teléfono con menos confianza. Para el día 30, no puede ignorar el peso que el silencio ha dejado sobre sus hombros. Cada notificación sin respuesta, cada mañana callada sin tu mensaje, desgasta la imagen de control que intentó mantener. Y aquí está lo que más le duele. Tu silencio no es agresivo, no es castigo. Es simplemente tu decisión de elegir tu paz por encima de su juego. Eso lo hace mucho más poderoso, porque no puede acusarte de mala intención. Lo único que ve es disciplina, y esa disciplina no le deja ningún punto de apoyo. Aquí es donde el peso del tiempo hace su trabajo. El silencio por sí solo es fuerte, pero el silencio combinado con el tiempo es inquebrantable. No solo sacude su ego, la obliga a enfrentarse consigo misma. A medida que los días se convierten en semanas, empieza a reflexionar sobre las decisiones que la llevaron hasta aquí. Repite en su mente sus palabras, sus actos, sus suposiciones. Y sin tu voz para suavizar las aristas, ese repaso se siente más duro de lo que imaginaba. Es ahí cuando el arrepentimiento se cuela, no de golpe, sino poco a poco, con cada amanecer silencioso en el que tú no apareces. Imagina a una mujer que se aleja de un hombre convencida de que él volverá. La primera semana se siente confiada, publica fotos, se distrae con amigos, pero conforme pasan las semanas y su silencio no se rompe, las distracciones dejan de funcionar. Las noches se vuelven más pesadas, las risas se apagan más rápido, y de pronto, el silencio que creyó su arma se convierte en su prisión. Esa es la verdad que el tiempo destapa. Su orgullo no era tan firme como pensaba. Para el hombre estoico, aquí es donde brilla la sabiduría. Entiendes que el tiempo no es tu enemigo, es tu aliado. No te apresuras, no persigues, simplemente te mantienes firme, dejando que los días hagan el trabajo por ti. Su orgullo puede resistirse un tiempo, pero el tiempo es implacable. Quita las ilusiones, expone lo real y siempre revela quién posee la verdadera fuerza. Y al final, hermano, la verdad que ella debe enfrentar es esta. Tu silencio superó a su orgullo. Ese es el peso del tiempo, y es una carga que nunca pensó que tendría que llevar. Antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Te has dado cuenta de cómo el silencio, cuando se mezcla con el tiempo, se vuelve más poderoso que cualquier palabra que pudieras decir? Deja tus pensamientos en los comentarios, o simplemente escribe: el silencio supera al orgullo. Y si este mensaje está conectando contigo, asegúrate de darle like al video para que más hermanos en este camino también lo encuentren. Ahora, sigamos adelante. Número 5. Las realizaciones de medianoche.
Es medianoche. Ella repasa las conversaciones viejas contigo. Su dedo se queda suspendido sobre la pantalla, tentada a escribir algo lo que sea. Tal vez solo un hola, tal vez un párrafo largo que ya ha escrito y borrado 10 veces, pero al final lo borra, mirando la caja de texto vacía mientras el arrepentimiento toca suavemente a su puerta. Ese momento, cuando el mundo está en silencio y sus distracciones se desvanecen, es cuando el peso de tu ausencia la golpea con más fuerza. Siente el eco de tu silencio en el vacío de su teléfono, y eso la inquieta más de lo que esperaba. Esta es la hora en la que el orgullo pierde su armadura. Durante el día, puede disfrazarlo con ocupaciones, trabajo, amigos, publicaciones en redes sociales para demostrar que está bien. Pero en la noche, cuando su mente queda libre de ruido, la verdad se muestra. Vuelve a repasar las risas que compartieron, la forma en que la apoyabas, la tranquilidad de saber que estabas a una llamada de distancia. ¿Y ahora? Nada. Solo silencio. Es ahí cuando empieza a preguntarse si calculó mal, si quizá dejó ir algo más valioso de lo que imaginaba. Estas reflexiones de medianoche no son debilidad, son la realidad colándose. Y la realidad, a diferencia del ego, no puede ser ignorada para siempre. Aquí está la clave. Mientras ella lucha con la duda, tú permaneces sereno, intacto. Ahí es donde el estoicismo te separa del ruido. Un hombre estoico no se deja arrastrar por la tormenta de emociones de ella. No se derrumba al pensar que lo extrañan, ni usa eso como excusa para buscar validación. En cambio, entiende lo que enseñó Epicteto. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Al dominar tu impulso de buscarla, al mantenerte en silencio frente a la tentación, encarnas la verdadera libertad. Le demuestras, sin decir una palabra, que no te afectan los altibajos de sus batallas internas. Imagínalo. Ella mira fijamente el teléfono, debatiéndose entre romper el silencio o no. Tú, en cambio, estás en paz, leyendo un libro, entrenando en el gimnasio, construyendo tu propósito. Mientras su noche es inquieta, la tuya es firme. Ese contraste no solo revela tu fuerza, también amplifica su arrepentimiento. Porque, en el fondo, sabe que es ella quien pierde el sueño, mientras tú elegiste la calma. Y esa es la belleza de las realizaciones de medianoche. No son momentos que tú fuerzas, son momentos que su propia mente le entrega. Tu silencio se convierte en el espejo del que no puede escapar. Y su arrepentimiento se convierte en la historia que ella misma escribe en las horas silenciosas de la noche. Para ti, hermano, la victoria no está en que ella te busque, está en demostrarte a ti mismo que puedes permanecer firme, disciplinado y libre, sin importar cuán fuertes se vuelvan las tormentas dentro de ella. Número 6. La máscara social se cae. Ante amigos y familia, ella finge que está bien. Se ríe en los momentos adecuados, publica fotos que aparentan que ya siguió adelante y le dice a todo el que pregunta que está mejor que nunca. Por fuera parece que está prosperando, como si la ruptura ni siquiera la hubiera tocado. Pero el silencio tiene una forma de arrancar esas capas. Cuando estás sola, cuando la cámara se apaga, cuando el chat de grupo se queda quieto, esa máscara se vuelve demasiado pesada de sostener. Y es en esas horas privadas, a puerta cerrada, donde tu silencio la presiona como un peso imposible de sacudir. La verdad es que las personas pueden fingir casi cualquier cosa hacia el mundo. Pueden fingir sonrisas, fingir indiferencia, incluso fingir felicidad. Pero el silencio revela la realidad que hay debajo. Cada día que permaneces callado, la obligas a enfrentarse con lo que realmente siente. Ella puede convencer a sus amigos de que es libre, de que no le importa, pero no puede convencerse a sí misma. Esa distancia entre la historia que cuenta a los demás y la verdad que siente en privado se hace más grande con el tiempo, y tarde o temprano se rompe. Ahí es cuando el arrepentimiento llega de golpe, no por lo que piensen los demás, sino porque ya no puede mentirse a sí misma. Aquí es donde tu fuerza brilla sin que muevas un dedo. Al no hacer nada, simplemente eligiendo no reaccionar, la dejas cargar con el peso de sus propias decisiones. Y mientras ella lucha con el conflicto entre su imagen pública y sus pensamientos privados,
tú permaneces firme en tu paz. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Nunca deja de asombrarme que todos nos amemos más a nosotros mismos que a los demás, pero le demos más importancia a su opinión que a la nuestra. Ella está atrapada en esa trampa, preocupada por las apariencias, mientras ignora lo que siente en el fondo. Tú, en cambio, eres libre de eso. No vives para la aprobación de la multitud, y mucho menos para su actuación. Tu silencio, hermano, es lo que hace que todo se desmorone. Al negarte a perseguirla, le quitas la posibilidad de esconderse detrás de apariencias. No te preocupa demostrar nada ni a ella, ni a nadie más. Estás enfocado en tu calma, en tu camino, en tu paz. Ese es el modo estoico. Mientras ella se desgasta tratando de mantener una imagen, tú ganas sin hacer nada, porque en el silencio, la verdad siempre habla más fuerte que la máscara. Y aquí es donde vale la pena detenerse, hermano. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a alguien proyectar fuerza en público, mientras en privado lucha con su propia realidad? Ese espacio entre apariencia y verdad es donde el silencio trabaja más profundo. No se trata de castigo, se trata de mostrar lo que no se puede fingir. Así que antes de avanzar, quiero que reflexiones en esto. ¿Estás viviendo para el mundo exterior o para tu propia paz? Déjame tus pensamientos en los comentarios para saber que estás caminando este camino conmigo. Número 7. Su miedo a ser reemplazada. Ahora llega el miedo. ¿Y si tu silencio significa que ya seguiste adelante? Al principio, pensó que podía manejar la distancia, que podía quedarse tranquila en su silencio mientras tú la buscabas. Pero cuanto más callado permaneces, más empieza su mente a divagar. Comienza a imaginarte sonriendo con alguien nuevo, dándole tu atención a otra mujer, construyendo recuerdos en los que ella ya no está incluida. Y ese pensamiento no solo duele, la mantiene inquieta en las noches, revisando, buscando, preguntándose dónde estás y con quién podrías estar. Este miedo no es algo que tú siembres, es algo que su propio orgullo crea. Ella asumió que tenía tiempo, que tu silencio era solo temporal, que tarde o temprano volverías. Pero cuando no lo haces, su mente llena los vacíos. El silencio es poderoso porque deja espacio para la imaginación. Y la imaginación muchas veces se convierte en su peor enemiga. La imagen de ti con otra mujer, incluso si solo existe en su cabeza, golpea más fuerte que cualquier cosa que pudieras decir. Es el momento en que se da cuenta de que ya no es el centro de tu mundo. Y esa realización es donde empieza a florecer el arrepentimiento. Aquí está lo que más importa. Su miedo es su problema, no el tuyo. No le debes tranquilidad, no le debes explicaciones. Un hombre estoico entiende que no puede controlar los pensamientos, temores o suposiciones de otra persona, solo puede controlarse a sí mismo. Epicteto lo dijo mejor. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Su miedo a ser reemplazada no se trata de ti, se trata de la historia que ella misma se cuenta. Y al no alimentar ese miedo, al negarte a romper tu silencio para calmar su ego, te liberas de estar atado a sus inseguridades. Déjame pintarte la escena. Ella está acostada en la cama, mirando el techo, imaginándote saliendo a cenar con alguien más, riendo como antes lo hacías con ella. Toma su teléfono, tentada a escribirte solo para ver si respondes, pero duda, porque hacerlo sería admitir que está perdiendo el control. Mientras tanto, tú no estás planeando ni jugando, simplemente estás viviendo. Tal vez estás en el gimnasio, tal vez trabajando en tus metas, tal vez disfrutando de una noche tranquila en paz. Y ese contraste es lo que más le duele. Mientras ella se consume en su miedo, tú estás intacto, firme, avanzando. Esa es la belleza de la disciplina estoica. No necesitas anunciar nada, no necesitas demostrar nada. Tu silencio le permite enfrentar sus propias inseguridades, y su miedo a ser reemplazada se convierte en la maestra que nunca pidió. Aprende que, al darte por sentado, creó la posibilidad de perderte con alguien más. Y mientras ese miedo se hace más fuerte en su mente, tú permaneces en calma, demostrándote a ti mismo que la verdadera libertad no está en controlar sus miedos, sino en negarte a ser controlado por ellos. Número 8.
La batalla entre el orgullo y el deseo. Dentro de ella, el orgullo le dice, quédate en silencio, pero el deseo le susurra, mándale un mensaje. Ese conflicto interno se convierte en un campo de batalla que nunca pensó enfrentar. De un lado, su ego le exige resistir, que nunca sea ella la primera en buscarte, porque hacerlo sería sentirse derrotada. Del otro, su anhelo por tu presencia, tu voz, tu energía la consume cuando el mundo se queda quieto. Este tira y afloja no se disipa rápido, se intensifica con cada día que tú permaneces sereno, con cada hora que no cedes. Y cuanto más firme te mantienes, más fuerte crece esa tormenta dentro de ella. Tienes que entender algo aquí. Esta batalla no se trata de ti directamente. Se trata de su lucha consigo misma. Ella creyó que el silencio la haría fuerte, que le daría control. Pero lo que no calculó fue lo poderoso que sería tu dominio propio. Al negarte a reaccionar, te retiras por completo de la arena, dejándola sola a pelear con su orgullo y su deseo. Y ahí es donde nace el arrepentimiento, no por algo que hagas, sino porque se da cuenta de que su orgullo le está costando aquello que todavía desea. Un hombre estoico no necesita que ella se rompa primero. No se sienta a contar los días, esperando el momento en que ella ceda. Su enfoque no está en ganar un juego contra ella, está en ganar la guerra dentro de sí mismo. Epicteto lo enseñó. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Ese dominio significa que puedes observar la tormenta de sus emociones sin entrar en ella. No necesitas demostrar tu fuerza provocando que ella te busque, la demuestras permaneciendo en tu paz, sin importar lo que haga. Por eso tu silencio tiene tanto peso. Expone la verdad de su guerra interna. El orgullo quiere proteger su ego. El deseo quiere satisfacer su corazón, pero solo uno puede ganar. Y cada día que permaneces inamovible, esa tensión se vuelve más difícil de soportar para ella. Para ti, hermano, la victoria es simple, no dejas que su tormenta te arrastre. Eliges la cima del autogobierno y desde ese lugar de fuerza, observas cómo su orgullo y su deseo chocan con más fuerza cada vez. Si al final cede o no, no importa. Lo que importa es que tú permaneces libre, firme e inquebrantable, mientras su arrepentimiento se profundiza en el silencio. Número 9. La ilusión de control se rompe. Ella alguna vez creyó que el silencio le daba control. Para ella, alejarse era una táctica, una manera de tener la ventaja. Pensó que al retener sus palabras, su presencia y su afecto, podía manipular la historia, que serías tú quien se sintiera inquieto, tú quien la persiguiera, tú quien tuviera que demostrar tu valor. Y en esos primeros momentos, esa ilusión le pareció poderosa. Pero las ilusiones no duran. Cuanto más permaneces inamovible, más se da cuenta de que su silencio no te controla, solo le hace eco a ella misma. Es entonces cuando la ilusión se quiebra. La verdad es que el verdadero control no viene de usar el silencio como arma. Viene del dominio sobre uno mismo. Cuando no necesitas nada, ni validación, ni tranquilidad, ni explicaciones, muestras una fuerza que ella no puede igualar. Mientras ella creyó que su retiro te dejaría intranquilo, lo que encuentra en cambio es que estás calmado, enfocado y en paz. Y esa paz, hermano, es mucho más desconcertante que la ira o los ruegos. La obliga a enfrentar la realidad de que no es ella quien gobierna tus emociones, eres tú. Ella pensó que el poder era suyo, pero en el momento en que dejaste de reaccionar, en el momento en que elegiste la calma en lugar del caos, el equilibrio cambió. Puede que haya sido ella quien se alejó, pero tú permaneciste firme. Y en esa firmeza, revelaste dónde vive el control verdadero en el hombre que se gobierna a sí mismo. Imagínalo. Ella se convence de que al quedarse callada, está dirigiendo el resultado. Pero conforme pasan los días y tú sigues en silencio, empieza a preguntarse, ¿por qué no me busca? ¿Por qué no se ha derrumbado? ¿Acaso ya siguió adelante? De pronto, lo que se suponía que era su fortaleza se convierte en su debilidad. Su silencio no te atrae, la empuja más profundo en su propia duda. Mientras tanto, tú sigues con tu vida fortaleciendo tu cuerpo, puliendo tu mente, persiguiendo tu propósito.
El contraste es claro. Ella se aferra al control a través de las apariencias, mientras tú encarnas el control a través de la disciplina. Esa es la victoria que enseña el estoicismo, no mediante la fuerza, no con juegos, sino con dominio propio. No necesitas gritar, ni probar nada, ni seguirle el juego. Simplemente al no necesitar nada, al vivir desde tu propio centro, le muestras una fuerza con la que ningún ego puede competir. Y cuando esa realización la golpea, cuando su ilusión de control se derrumba, el arrepentimiento llega con fuerza. Ve con claridad que el hombre que creyó poder controlar es, justamente, el hombre que no puede reemplazar. Y aquí quiero hacer una pausa y pasarte la reflexión a ti. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida has visto a alguien intentar controlar la historia con silencio, solo para que ese silencio se volviera en su contra? Quizá incluso lo has sentido tú mismo. La diferencia entre aferrarse a las apariencias y permanecer arraigado en tu propia calma, ese contraste es poderoso. Así que reflexiona, ¿qué significa para ti el verdadero control? Deja tus pensamientos en los comentarios o simplemente escribe. La verdadera fuerza es el dominio propio si estás caminando este camino. Tu perspectiva podría ser el recordatorio que alguien más necesita hoy. Número 10. Cuando la curiosidad se convierte en arrepentimiento, ella empieza a preguntarse, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Por qué no la has buscado? Al principio, es solo curiosidad, la típica que aparece con la distancia. Se dice a sí misma que es un pensamiento pasajero, nada serio. Pero a medida que pasan los días y tu silencio se mantiene firme, esas pequeñas preguntas se vuelven más pesadas. La curiosidad se convierte en inquietud, la inquietud en duda, y la duda poco a poco se transforma en arrepentimiento. Empieza a darse cuenta de que tu silencio no es accidental, es intencional, y esa intención la obliga a enfrentar la posibilidad de que en verdad la haya soltado. Este es el giro para el que nunca estuvo preparada. Ella pensaba que serías tú quien se quedara preguntando por ella, repasando recuerdos, revisando sus redes, esperando una señal. En cambio, los papeles se invirtieron. Ahora es ella quien se queda mirando el teléfono, imaginando dónde estás y con quién podrías estar. Cada pregunta sin respuesta duele un poco más, porque el silencio deja espacio para que la imaginación corra sin freno. Empieza a imaginarte avanzando, sonriendo con alguien más, o quizás sin necesitar a nadie en absoluto. Y cuanto más se lo imagina, más se cuela el arrepentimiento por haberte subestimado, por asumir que siempre estarías ahí, por dejar que el orgullo hablara más fuerte que su corazón. Pero aquí está lo bello. Para ti, no hay curiosidad. No estás desvelándote, analizando sus decisiones, ni siguiendo cada uno de sus pasos. Has dirigido tu energía hacia adentro, hacia tu propio crecimiento. Esa es la disciplina estoica en acción, elegir gobernar tu atención, invertirla en lo que te construye en lugar de en lo que te desgasta. Séneca lo dijo, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho. Tú no desperdicias el tuyo persiguiendo respuestas que no necesitas. En cambio, entrenas tu cuerpo, afilas tu mente y construyes tu futuro. Ese contraste es lo que hace que tu silencio sea inolvidable. Ella está atrapada en bucles de "y si", mientras tú ya te liberaste de ellos. Ella alimenta su curiosidad con preguntas inquietas, mientras tú alimentas tu vida con progreso. Y esa diferencia es lo que convierte su curiosidad en arrepentimiento. Porque cuando finalmente te vea, ya sea en persona, en línea o incluso solo en su imaginación, se dará cuenta de que no te derrumbaste, creciste, y esa realización se queda mucho después de que el silencio mismo pase. Por eso tu silencio importa tanto, hermano. No se trata de castigarla, se trata de redirigir tu energía hacia donde pertenece. Y cuando lo haces, le muestras algo que no esperaba. Un hombre cuya presencia se fortalece en la ausencia, un hombre cuyo silencio pesa más que todas sus palabras. Eso es lo que hace que su arrepentimiento sea permanente. Número 11. El regreso de la vulnerabilidad.
Con el tiempo, su orgullo se debilita. El muro que construyó tan alto, la máscara que se puso con tanta fuerza, empiezan a desmoronarse bajo el peso del silencio. Al principio, se dijo a sí misma que era inquebrantable, que no te necesitaba, que su silencio significaba control. Pero el silencio tiene la manera de arrancar ilusiones. Y a medida que los días se alargan, lo que antes parecía fuerza ahora se siente como vacío. Es entonces cuando aparece el anhelo no por atención, no por validación, sino por la presencia que ya no puede ignorar. Y poco a poco, casi en contra de su voluntad, empieza a considerar buscarte, no porque conserve el poder, sino porque siente algo que creyó poder enterrar: vulnerabilidad. Este momento es crucial, porque revela una verdad más profunda. Su silencio no te rompió, te construyó. Al mantener la disciplina, al sostener tu paz, le mostraste algo que las palabras nunca podrían. Se da cuenta de que mientras ella estaba ocupada protegiendo su orgullo, tú estabas ocupado dominándote a ti mismo. Y el dominio propio tiene la forma de brillar, incluso en silencio. Ahora, cuando piensa en ti, no solo recuerda al hombre que conoció, ve a un hombre que eligió la calma en vez del caos, la paciencia en vez de la desesperación, y la fuerza en vez del impulso. Esa realización convierte su silencio en una lección y su arrepentimiento en algo imposible de ocultar. Pero aquí es donde muchos hombres tropiezan. Cuando ella finalmente da la vuelta, cuando su tono se suaviza y sus muros bajan, es tentador presumir, pensar: gané. Pero un estoico sabe más. Marco Aurelio nos recordó: la mejor venganza es no parecerse a tu enemigo. Este no es el momento de inflar el ego ni de echar sal en la herida. Es el momento de observar, de reconocer que su regreso no se trata de dominio o sumisión, sino de la verdad que el silencio reveló. Ella no te busca porque la perseguiste, te busca precisamente porque no lo hiciste. Imagínalo. Ella escribe un mensaje en la noche, duda, y finalmente lo envía. Oye, ¿cómo has estado? Esa línea sencilla lleva más peso del que parece, porque no es solo un saludo, es una admisión silenciosa de que su orgullo no pudo resistir la distancia. Y mientras lo escribe con manos temblorosas, tú permaneces sereno, firme, sin dejarte mover por tormentas internas ni externas. Ese es el poder de la disciplina. El regreso de su vulnerabilidad no es tu victoria sobre ella, es la prueba de tu victoria sobre ti mismo. No te derrumbaste, no la perseguiste, te mantuviste enraizado en tus valores. Y al hacerlo, le recordaste a ella, y quizás incluso a ti mismo, que la verdadera fuerza no viene de conquistar a otros, sino de dominar tu propia mente. Así que déjame preguntarte, ¿has vivido un momento en el que el silencio reveló más que cualquier palabra? Comparte tu historia en los comentarios, o simplemente escribe: la disciplina es fuerza, para recordarte a ti mismo y a otros que el verdadero poder empieza dentro de uno mismo. Ahora, sigamos adelante. Número 12. El poder de elegir la paz. Al final, su arrepentimiento nace de una sola cosa: tú valoraste la paz más que la persecución. Esa sola decisión cambió toda la dinámica. Ella esperaba ruido, reacción y caos. En cambio, encontró silencio, un silencio que no nació del rencor ni de juegos, sino de tu decisión de proteger lo que más importa, tu calma interior. Por eso la desconcierta tanto. Se da cuenta de que tu silencio nunca fue para castigarla, fue para preservarte a ti mismo. Y ahí es donde vive la verdadera fuerza. Muchos hombres se pierden en la persecución. Persiguen, ruegan, discuten, creyendo que de algún modo más ruido hará que ella vuelva. Pero cuanto más insisten, más entregan su poder. Tú elegiste diferente. Tú elegiste la paz. Y la paz, hermano, no es pasiva, es poderosa. Dice: me niego a ser sacudido por lo que no puedo controlar. No voy a entregar mi calma por la aprobación de alguien más. Por eso tu silencio resuena mucho después de que las palabras se habrían desvanecido. Imagínalo con claridad.
Ella se decía a sí misma que el silencio le daba la ventaja. Pero tu quietud, tu disciplina, revelaron lo contrario. Mientras ella se ocupaba en juegos de control, tú te ocupabas en proteger tu centro. Mientras ella se guiaba por el orgullo, tú te guiabas por el principio. Y cuanto más tiempo permaneciste en silencio, más evidente se volvió que no dependías de ella. Esa independencia es lo que permanece en su mente. Es lo que la hace preguntarse por qué alguna vez creyó que ibas a derrumbarte. Elegir la paz no se trata de indiferencia, se trata de sabiduría. Se trata de saber que ninguna persecución puede generar respeto real y que ningún ruido puede igualar la fuerza de la calma. Y cuando ella finalmente siente esa verdad, cuando su orgullo da paso al arrepentimiento, ve lo que perdió. A un hombre que no podía ser controlado porque ya se había dominado a sí mismo. Ese es el poder de elegir la paz. Y por eso, mucho después de que el silencio pase, tu presencia sigue siendo inolvidable. Y eso, hermano, es la verdad sobre el silencio. No es vacío, es poder. Es la decisión de proteger tu paz, de dominar tus emociones y de dejar que el tiempo revele lo que las palabras nunca podrían. Ella pudo haber pensado que tenía el control, pero tu calma demostró lo contrario. Al final, no se trata de si ella se arrepiente de haberte perdido. Se trata de que tú te pruebes a ti mismo que puedes mantenerte firme, sereno e inquebrantable. Ese es el camino estoico. Esa es la victoria. Si este video te dio algo en qué pensar, dale like, eso ayuda a que más hombres descubran este mensaje. Deja un comentario aquí abajo y comparte qué parte fue la que más te impactó. Y no te detengas aquí. Los videos que ves en tu pantalla ahora te llevarán aún más profundo en la sabiduría estoica y en las relaciones modernas. Haz clic en uno y ahí nos vemos.